Un niño ruega no volver a casa con su tío, y su maestra decide seguirlos. Lo que descubre cambiará sus vidas para siempre. Te vas a sorprender con este relato emocionante, pero antes no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. La campana resonó en los pasillos de la escuela primaria Esperanza del Mañana, marcando el final de otro día de clases. Entre el bullicio de niños emocionados por regresar a casa, la maestra Sofía Hernández observaba con atención a sus alumnos. Su mirada se detuvo en Mateo, un niño de 8 años que, a diferencia de sus compañeros, no mostraba la misma alegría al terminar la jornada. Sofía, una mujer de 35 años con una pasión innata por la enseñanza, había notado cambios preocupantes en Mateo durante las últimas semanas. El niño, que solía ser tímido pero alegre, ahora parecía cada vez más retraído y descuidado. Su uniforme, antes impecable, ahora lucía arrugado y a veces sucio. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de poco descanso. «Mateo, ¿puedes venir un momento, por favor?», llamó Sofía con voz suave. El niño se acercó con pasos vacilantes, sus ojos fijos en el suelo. «¿Cómo estás, Mateo?». «Te he notado un poco distraído últimamente», dijo Sofía, inclinándose para estar a la altura del pequeño. Mateo alzó la mirada brevemente, sus ojos marrones llenos de una tristeza que no debería existir en un niño de su edad. «Estoy bien, maestra», murmuró, pero su voz temblorosa decía lo contrario. Sofía sintió que su corazón se encogía. Algo no estaba bien, y estaba determinada a descubrir qué era. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad?», le aseguró, poniendo una mano gentil sobre su hombro. El niño asintió levemente, pero antes de que pudiera decir algo más, una voz grave resonó desde la puerta del aula. «Mateo. Vámonos ya». Sofía se incorporó para ver a un hombre de aspecto descuidado en la entrada. Reconoció al tío de Mateo, quien había sido presentado como el tutor del niño al inicio del año escolar. El hombre, cuyo nombre recordaba era Roberto, tenía una expresión dura y impaciente. «Buenas tardes, señor Gómez», saludó Sofía, intentando mantener un tono amable. Estaba hablando con Mateo sobre su desempeño en clase. ¿Tendría un momento para conversar? Roberto frunció el ceño, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «Ahora no, maestra. Tenemos prisa». «Vamos, Mateo», respondió secamente. Mateo se tensó visiblemente ante las palabras de su tío. Con un movimiento casi imperceptible, se acercó más a Sofía, como buscando protección. Fue entonces cuando la maestra notó algo que le heló la sangre, un moretón apenas visible en el cuello del niño, parcialmente oculto por el cuello de su camisa. «Mateo, ¿estás seguro de que todo está bien?», insistió Sofía, su voz cargada de preocupación. Por un instante, los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas contenidas. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero la voz de Roberto lo interrumpió nuevamente. «Mateo». «Ahora», gritó el hombre, su tono tornándose amenazante. El niño dio un respingo y, con una última mirada suplicante a su maestra, corrió hacia su tío. Roberto lo agarró del brazo con más fuerza de la necesaria y lo arrastró fuera del aula. Sofía se quedó paralizada por un momento, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Algo estaba terriblemente mal en la vida de Mateo, y ella no podía ignorarlo. Con determinación, tomó su bolso y salió rápidamente del aula. En el estacionamiento de la escuela, vio a Roberto subiendo a Mateo a una vieja camioneta. El niño parecía resignado, su pequeño cuerpo encorvado como si cargara un peso invisible. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se dirigió a su propio auto, decidida a seguirlos. Mientras conducía, manteniendo una distancia prudente, Sofía llamó a su esposo, Alejandro. «Amor, voy a llegar tarde a casa». «Hay algo que tengo que hacer», dijo apresuradamente. «¿Está todo bien, Sophie?», preguntó Alejandro, preocupado por el tono de su esposa. «No estoy segura», respondió ella, sus ojos fijos en la camioneta de Roberto. «Te cuento cuando llegue. Por favor, prepara la cena. Te amo». Colgó antes de que Alejandro pudiera hacer más preguntas. Su corazón latía con fuerza mientras seguía la camioneta por las calles de la ciudad, alejándose cada vez más del centro hacia los suburbios más pobres. Después de casi 1 hora de viaje, Roberto finalmente se detuvo frente a una casa destartalada en las afueras de la ciudad. Sofía estacionó a una distancia segura, observando cómo el hombre y el niño entraban en la vivienda. La casa parecía abandonada, con ventanas tapiadas y un jardín descuidado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía Mateo vivir en un lugar así? Mientras contemplaba qué hacer a continuación, vio movimiento en una de las ventanas. Era Mateo,
su pequeño rostro apenas visible a través de una grieta en las tablas. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Sofía vio una mezcla de sorpresa y esperanza en los ojos del niño. En ese momento, Sofía tomó una decisión. No podía irse sin saber que Mateo estaba a salvo. Con el corazón en la garganta, salió de su auto y se acercó a la casa. Cada paso que daba estaba cargado de determinación y miedo. Cuando llegó a la puerta, dudó por un momento. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia? Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe, revelando a Roberto, cuyo rostro pasó de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. ¿Qué hace usted aquí?, gruñó, bloqueando la entrada con su cuerpo. Sofía respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Señor Gómez, estoy preocupada por Mateo. Necesito saber si está bien. Roberto entrecerró los ojos, su postura volviéndose más amenazante. Eso no es asunto suyo. Váyase ahora mismo o llamaré a la policía. Pero Sofía no se movió. En su mente, la imagen de Mateo, asustado y vulnerable, le daba la fuerza para mantenerse firme. No me iré hasta que vea que Mateo está a salvo, declaró, su voz temblando ligeramente pero sin perder determinación. Por un momento tenso, Roberto y Sofía se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. El aire parecía cargado de electricidad, y Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo furiosamente en sus oídos. De repente, una voz pequeña y temblorosa rompió el silencio. Tío Roberto, por favor, déjala entrar. Mateo había aparecido detrás de su tío, sus ojos suplicantes alternando entre el hombre y su maestra. Roberto pareció deflactarse ante las palabras del niño, su postura rígida cediendo ligeramente. Con un suspiro de derrota, Roberto dio un paso atrás. 5 minutos, gruñó, permitiendo que Sofía entrara. La maestra cruzó el umbral, adentrándose en un mundo que jamás habría imaginado. El interior de la casa era tan desolador como el exterior, con muebles escasos y deteriorados. El aire olía a humedad y abandono. Mateo corrió hacia Sofía, abrazándola con fuerza. Ella pudo sentir el ligero temblor en el cuerpo del niño y lo envolvió en sus brazos, ofreciéndole el consuelo que claramente necesitaba. Mateo, cariño, ¿estás bien?, preguntó suavemente, examinando al niño en busca de señales de maltrato. Antes de que Mateo pudiera responder, Roberto intervino. No es lo que usted piensa, maestra, dijo, su voz cansada y derrotada. Hay mucho que no sabe. Sofía miró al hombre, notando por primera vez las profundas ojeras bajo sus ojos y la preocupación grabada en su rostro. Entonces explíquemelo, respondió, sin soltar a Mateo. Porque lo que veo me dice que este niño necesita ayuda. Roberto se dejó caer en una silla desvencijada, pasándose una mano por el rostro. Es una larga historia, murmuró. Tengo tiempo, respondió Sofía con firmeza, sentándose en el suelo junto a Mateo, quien se aferraba a ella como si fuera un salvavidas. Y así, en esa casa deteriorada en las afueras de la ciudad, Roberto comenzó a desentrañar una historia que Sofía jamás habría imaginado. Una historia de amor, pérdida y un desesperado intento por proteger a un niño inocente de un mundo que parecía estar en su contra. Mientras escuchaba, Sofía supo que su vida, y la de Mateo, estaban a punto de cambiar para siempre. La noche había caído sobre la destartalada casa, sumiendo la sala en una penumbra interrumpida solo por la tenue luz de una lámpara de mesa. Sofía, aún sentada en el suelo con Mateo acurrucado a su lado, miraba fijamente a Roberto, esperando que comenzara su relato. El hombre, hundido en la vieja silla, parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. Todo comenzó hace 2 años, Roberto finalmente habló, su voz ronca por la emoción contenida. Mi hermana, Lupe, la madre de Mateo, ella nos dejó. Sofía notó cómo evitaba usar la palabra muerte, y apretó suavemente el hombro de Mateo en un gesto de consuelo. Lupe era una mujer maravillosa, pero cometió el error de enamorarse del hombre equivocado, continuó Roberto, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. El padre de Mateo, Javier Suárez, parecía un buen hombre al principio. Encantador, exitoso, pero todo era una fachada. Mateo se tensó al escuchar el nombre de su padre, y Sofía lo abrazó con más fuerza. Javier resultó ser un hombre violento y peligroso. Roberto bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Lupe sufrió en silencio durante años, hasta que ya no pudo más. Sofía cerró los ojos, imaginando el horror que esa pobre mujer debió haber vivido. ¿Y Mateo?, preguntó suavemente. Roberto miró al niño con una mezcla de amor y dolor. Mateo era el único rayo de luz en la vida de Lupe. Ella aguantó todo por él, para protegerlo.
pero cuando se dio cuenta de que Javier también estaba lastimando a Mateo, el niño se estremeció, enterrando su rostro en el costado de Sofía. Lupe planeó escapar, continuó Roberto. Me llamó una noche, desesperada, pidiendo ayuda. Cuando llegué a su casa, su voz se quebró, incapaz de continuar. Sofía sintió que su corazón se encogía, comprendiendo la magnitud de la tragedia que esta familia había enfrentado. Encontré a Lupe, ella ya no estaba con nosotros, Roberto logró decir, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mateo estaba escondido en un armario, aterrorizado. No perdí tiempo. Lo tomé y huimos esa misma noche. ¿Y el padre?, preguntó Sofía, temiendo la respuesta. Javier tiene conexiones poderosas, explicó Roberto, su voz teñida de amargura. La policía no hizo nada. Él alegó que yo había secuestrado a Mateo y que Lupe se había ido por su propia voluntad. Nos convertimos en fugitivos de la noche a la mañana. Sofía miró alrededor, comprendiendo ahora el estado de la casa y la actitud cautelosa de Roberto. Han estado huyendo todo este tiempo, murmuró. Roberto asintió. Cambiamos de ciudad constantemente. Esta es la primera vez que nos quedamos tanto tiempo en un lugar. Pensé que aquí estaríamos seguros. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tío Roberto hace lo mejor que puede, dijo con voz temblorosa. Pero tengo miedo de que papá nos encuentre. Sofía sintió que su corazón se partía al escuchar el miedo en la voz del niño. Mateo, cariño, ¿por qué no me dijiste nada? El niño bajó la mirada. Tío Roberto dijo que no debíamos confiar en nadie. Que si alguien se enteraba, vendrían por nosotros. Roberto se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de culpa y preocupación. Lo siento, Mateo. Sé que he sido duro contigo. Solo quería mantenerte a salvo. Sofía procesaba toda esta información, su mente trabajando a toda velocidad. Como maestra, sabía que tenía la obligación de reportar cualquier sospecha de abuso infantil. Pero esta situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Señor Gómez. Roberto, dijo finalmente. Entiendo por qué han estado huyendo, pero esta no es forma de vivir. Especialmente para Mateo. Necesitan ayuda. Roberto negó con la cabeza vehementemente. No entiende. Javier nos encontrará si nos quedamos en un solo lugar. Tiene recursos, conexiones. Pero también los tienen ustedes, interrumpió Sofía con determinación. Mi esposo, Alejandro, es abogado. Él puede ayudarnos a legalizar su situación, a obtener la custodia oficial de Mateo. La esperanza brilló por un momento en los ojos de Roberto, solo para ser rápidamente reemplazada por el miedo. Es demasiado peligroso. No podemos arriesgarnos. Sofía se puso de pie, aún sosteniendo a Mateo. Roberto, mire a su alrededor. Mire a Mateo. ¿Es esta la vida que Lupe habría querido para su hijo? Viviendo con miedo, sin amigos, sin un hogar estable. Las palabras de Sofía parecieron tocar algo profundo en Roberto. Sus hombros se hundieron, y por primera vez, Sofía vio al hombre vulnerable detrás de la fachada dura. Yo, no sé qué más hacer, admitió Roberto, su voz apenas un susurro. Sofía se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Déjenos ayudarlos. Por Mateo, por Lupe, por usted mismo. No tienen que enfrentar esto solos. Mateo, quien había estado escuchando atentamente, habló con una voz llena de esperanza. Tío Roberto, por favor. Quiero ir a la escuela sin tener miedo. Quiero tener amigos. Quiero un hogar de verdad. Las palabras del niño parecieron ser el catalizador que Roberto necesitaba. Con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Está bien, busquemos ayuda. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba determinada a ayudar a esta familia rota a encontrar la paz y la seguridad que merecían. Bien, dijo con una sonrisa alentadora. Este es el primer paso. Ahora, vamos a mi casa. Alejandro nos está esperando, y creo que todos podríamos usar una buena cena y una noche de descanso. Mientras ayudaba a Roberto y Mateo a recoger sus escasas pertenencias, Sofía no pudo evitar pensar en lo mucho que sus vidas estaban a punto de cambiar. El miedo y la incertidumbre aún estaban presentes, pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza en el horizonte. Salieron de la casa destartalada hacia la noche, dejando atrás un capítulo oscuro de sus vidas y avanzando hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras conducía de vuelta a la ciudad,
con Roberto y Mateo en el asiento trasero, Sofía se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a esta familia a encontrar la justicia y la paz que tanto merecían. El camino sería largo y difícil, pero ahora tenían algo que les había faltado durante mucho tiempo: esperanza. Y con esa esperanza, Sofía sabía que podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Sofía abrió los ojos. Por un momento, se sintió desorientada al encontrarse en el sofá de su sala, pero rápidamente los eventos de la noche anterior inundaron su mente. Se incorporó suavemente, tratando de no despertar a Alejandro, quien dormía en el sillón contiguo. La casa estaba en silencio, un contraste marcado con la tormenta emocional que habían vivido hacía solo unas horas. Sofía se levantó y caminó de puntillas hacia la habitación de invitados, donde Roberto y Mateo dormían. Entreabrió la puerta con cuidado y sonrió al ver a tío y sobrino profundamente dormidos, sus rostros por fin relajados después de tanto tiempo de tensión constante. Cerrando la puerta, Sofía se dirigió a la cocina. Mientras preparaba café, su mente repasaba la conversación que habían tenido la noche anterior con Alejandro. Su esposo, un abogado respetado en la comunidad, había escuchado atentamente la historia de Roberto y Mateo, su expresión pasando de la sorpresa a la determinación. «Esto no será fácil», había dicho Alejandro, frotándose la barbilla pensativamente. «Pero hay opciones. Podemos solicitar la custodia legal para Roberto, presentar una denuncia formal contra Javier Suárez, y buscar protección para Mateo». El sonido de pasos interrumpió los pensamientos de Sofía. Alejandro entró en la cocina, su cabello despeinado y los ojos aún soñolientos. «Buenos días, amor», saludó Sofía, ofreciéndole una taza de café. Alejandro la aceptó con una sonrisa cansada. «¿Cómo están nuestros invitados?» «Aún duermen», respondió Sofía. «Creo que es la primera noche en mucho tiempo que pueden descansar sin miedo». Alejandro asintió, su expresión tornándose seria. «Sophie, lo que vamos a hacer no será fácil. Estaremos desafiando a un hombre poderoso y peligroso». Sofía tomó la mano de su esposo. «Lo sé, pero no podemos darles la espalda. Ese niño necesita ayuda, Alejandro. Y Roberto también». «Estoy de acuerdo», dijo Alejandro, apretando suavemente la mano de su esposa. «Solo quiero que estés preparada. Nuestras vidas van a cambiar». Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon movimiento proveniente de la habitación de invitados. Momentos después, Mateo apareció en la puerta de la cocina, sus ojos grandes y curiosos recorriendo el espacio desconocido. «Buenos días, Mateo», saludó Sofía con una sonrisa cálida. «¿Tienes hambre?» Estaba a punto de preparar el desayuno. El niño asintió tímidamente, acercándose con cautela. Alejandro se agachó para estar a su nivel. «Hola, Mateo. Soy Alejandro, el esposo de Sofía. Es un placer conocerte». Mateo miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Usted va a ayudarnos?», preguntó en voz baja. Alejandro asintió solemnemente. «Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarlos a ti y a tu tío. ¿Tienes mi palabra?». Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo, la primera que Sofía veía desde que lo conoció. En ese momento, Roberto entró en la cocina, su postura tensa y vigilante. «Buenos días», saludó, sus ojos moviéndose rápidamente por la habitación como evaluando posibles amenazas. «Roberto, por favor, siéntese», dijo Sofía, señalando una silla. «Vamos a desayunar y luego podremos hablar sobre los próximos pasos». Mientras Sofía preparaba huevos revueltos y tortillas, Alejandro comenzó a explicar el plan que había estado formulando durante la noche. «Lo primero que debemos hacer», dijo, «es establecer una residencia legal para ustedes. No pueden seguir viviendo en esa casa abandonada. Tengo un amigo que posee varios apartamentos, podemos arreglar que les rente uno a un precio accesible». Roberto pareció querer protestar, pero Alejandro levantó una mano para detenerlo. «Sé que están preocupados por el dinero, pero eso es algo que resolveremos. Lo importante ahora es su seguridad y bienestar». Sofía colocó platos llenos de comida frente a todos. «Roberto», dijo suavemente, «usted necesita un trabajo estable. No solo por el dinero, sino para establecer una rutina normal para Mateo». El hombre bajó la mirada hacia su plato. «He estado saltando de trabajo en trabajo para evitar dejar un rastro», admitió. «Entiendo», dijo Alejandro. «Pero ahora tenemos que cambiar esa estrategia. Necesitamos demostrar que puedes proporcionar un hogar estable para Mateo». Mateo, que había estado escuchando atentamente mientras comía, habló. «¿Eso significa que puedo seguir yendo a la escuela de la maestra Sofía?». Sofía sonrió.
Así es, cariño. Y podrás hacer amigos sin tener que preocuparte por mudarte repentinamente. Los ojos del niño se iluminaron con una mezcla de emoción y esperanza. En cuanto a la situación legal, continuó Alejandro, comenzaré a preparar los documentos para solicitar la custodia oficial de Mateo para Roberto. También presentaremos una denuncia formal contra Javier Suárez. Al escuchar el nombre de su padre, Mateo se encogió visiblemente. Roberto puso una mano protectora sobre el hombro del niño. ¿Y si nos encuentra?, preguntó Roberto, el miedo evidente en su voz. Solicitaremos una orden de protección, respondió Alejandro con firmeza. Y trabajaremos con la policía local para garantizar su seguridad. No están solos en esto, Roberto. Sofía observó cómo las palabras de su esposo parecían tener un efecto calmante en Roberto y Mateo. Por primera vez desde que los conoció, vio un destello de verdadera esperanza en sus ojos. Hay mucho trabajo por hacer, dijo Sofía, pero lo haremos juntos, paso a paso. Mientras terminaban el desayuno, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de determinación y aprensión. Sabía que el camino por delante sería difícil y posiblemente peligroso, pero mirando a Mateo, quien ahora sonreía tímidamente mientras hablaba con Alejandro sobre la escuela, supo que valía la pena. El día apenas comenzaba, y con él, una nueva etapa en las vidas de todos los presentes. Sofía se prometió a sí misma que haría todo lo posible para asegurar que este nuevo amanecer trajera consigo la paz y la seguridad que Mateo y Roberto tanto merecían. Mientras recogía los platos, Sofía miró por la ventana. El sol ya brillaba con fuerza, disipando las últimas sombras de la noche. De alguna manera, sintió que era un presagio de los días mejores que estaban por venir, a pesar de los desafíos que enfrentarían. Con renovada energía, Sofía se dispuso a enfrentar el día, sabiendo que cada pequeño paso que diera nos acercaría más a la justicia y a la vida que Mateo y Roberto merecían. El camino sería largo, pero ya no lo recorrerían solos. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Alejandro, fiel a su palabra, había conseguido un pequeño apartamento para Roberto y Mateo en un barrio tranquilo de la ciudad. Era modesto, pero limpio y seguro, un mundo aparte de la casa destartalada en la que habían estado viviendo. Sofía observaba con una mezcla de orgullo y preocupación cómo Mateo poco a poco empezaba a salir de su caparazón en la escuela. El niño, que antes se sentaba solo en los recreos, ahora jugaba tímidamente con algunos compañeros. Su rendimiento académico también había mejorado notablemente. Una tarde, mientras Sofía corregía trabajos en su escritorio, notó que Mateo se quedaba rezagado después de que sonara la campana. El niño se acercó con paso vacilante, apretando la correa de su mochila. «Maestra Sofía», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted?». Sofía dejó su bolígrafo y le dedicó toda su atención. «Por supuesto, Mateo». «¿Qué sucede?». El niño dudó por un momento antes de hablar. «Es sobre mi papá, ¿cree que vendrá a buscarme?». El corazón de Sofía se encogió ante el miedo evidente en los ojos del pequeño. Se levantó y se arrodilló frente a él, tomando suavemente sus manos. «Mateo, escúchame bien», dijo con voz firme pero cariñosa. «Alejandro, tu tío Roberto, yo, y muchas otras personas estamos trabajando muy duro para mantenerte a salvo. No dejaremos que nadie te haga daño, ¿entiendes?». Mateo asintió lentamente, pero Sofía podía ver que aún había dudas en su mirada. «Sé que tienes miedo», continuó, «y está bien sentir miedo. Pero recuerda que ya no estás solo. Tienes una familia que te cuida, aunque no todos estemos relacionados por sangre». Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. «¿Usted y el señor Alejandro también son mi familia?». Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Sí, cariño. También somos tu familia». Impulsivamente, Mateo se lanzó a los brazos de Sofía, abrazándola con fuerza. Ella lo estrechó contra sí, sintiendo como el niño temblaba ligeramente. «Todo estará bien, Mateo», murmuró, acariciando su cabello. «Te lo prometo». Mientras tanto, en el bufete de abogados, Alejandro se enfrentaba a sus propios desafíos. Había pasado horas investigando el caso de Javier Suárez, descubriendo una red de conexiones e influencias que hacían que el caso fuera aún más complejo de lo que había anticipado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, su asistente, Elena, entró con expresión preocupada. «Licenciado Alejandro», dijo, «acaba de llegar esto por mensajería urgente». Alejandro tomó el sobre que le ofrecía y lo abrió con cautela. Al leer su contenido, sintió que se le helaba la sangre. Era una carta de advertencia, sutilmente amenazante, de un bufete de abogados que representaba a Javier Suárez. «Están tratando de intimidarnos», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Elena.
Señor, preguntó ella, preocupada. Alejandro sacudió la cabeza, tratando de mantener la compostura. No es nada, Elena. Gracias por traerme esto. Una vez solo, Alejandro se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello con frustración. Sabía que las cosas se pondrían difíciles, pero no esperaba que Javier Suárez reaccionara tan rápidamente. Era evidente que el hombre tenía ojos y oídos en todos lados. Tomó su teléfono y marcó el número de Roberto. Roberto, soy Alejandro, dijo en cuanto el otro hombre contestó. Necesito que tú y Mateo tengan mucho cuidado. Parece que Javier está empezando a moverse. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea antes de que Roberto respondiera con voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Por el momento, sigan con su rutina normal, aconsejó Alejandro. Pero estén atentos a cualquier cosa inusual. Voy a acelerar los trámites para la orden de protección. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando el ajetreo de la ciudad abajo. Se sentía como si estuviera en el ojo de una tormenta, sabiendo que en cualquier momento las cosas podían estallar. Esa noche, en el pequeño apartamento de Roberto y Mateo, el ambiente era tenso. Roberto caminaba de un lado a otro de la sala, lanzando miradas nerviosas hacia la ventana cada pocos minutos. Mateo, sentado en el sofá con un libro de cuentos que Sofía le había regalado, observaba a su tío con preocupación. Tío Roberto, dijo finalmente, ¿estás bien? Roberto se detuvo y miró a su sobrino, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, Mateo. Solo estoy un poco preocupado. El niño cerró su libro y se acercó a su tío, tomándolo de la mano. La maestra Sofía dice que ahora tenemos una familia que nos cuida. Que todo estará bien. Roberto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se arrodilló para estar a la altura de Mateo y lo abrazó con fuerza. Tienes razón, pequeño, dijo, su voz ronca por la emoción. Tenemos gente que nos cuida. Y yo siempre te protegeré, pase lo que pase. Mientras abrazaba a su sobrino, Roberto hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que Javier Suárez intentara, no permitiría que lastimara a Mateo nuevamente. Lucharía con todo lo que tenía para darle al niño la vida segura y feliz que merecía. En ese momento, el teléfono de Roberto vibró con un mensaje. Era de Sofía. Alejandro y yo queremos que vengan a cenar mañana. Tenemos noticias importantes que compartir. No se preocupen, estamos juntos en esto. Roberto leyó el mensaje a Mateo, y por primera vez en días, ambos sonrieron genuinamente. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabían que ya no estaban solos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, 4 almas unidas por el destino y la compasión se preparaban para enfrentar lo que viniera. La lucha apenas comenzaba, pero con cada pequeño paso, con cada acto de amor y valentía, se acercaban más a la justicia y la paz que tanto anhelaban. La casa de Sofía y Alejandro estaba llena de un aroma delicioso cuando Roberto y Mateo llegaron para la cena. Sofía los recibió con un abrazo cálido, mientras Alejandro preparaba la mesa en el comedor. Pasen, pasen, dijo Sofía, guiándolos al interior. La cena está casi lista. Mateo, más relajado que nunca en este ambiente familiar, corrió hacia Alejandro para mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela. Mire, señor Alejandro, exclamó el niño con entusiasmo. Es nuestra familia. Alejandro tomó el dibujo, sintiendo un nudo en la garganta al ver las figuras coloridas que representaban a Mateo, Roberto, Sofía y él mismo, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. Es hermoso, Mateo, dijo con voz ronca por la emoción. Lo pondremos en la nevera para que todos puedan verlo. Roberto observaba la escena con una mezcla de gratitud y aprensión. Nunca había imaginado que encontrarían personas tan dispuestas a ayudarlos, a considerarlos familia. Pero el miedo persistente a Javier Suárez seguía acechando en los rincones de su mente. Durante la cena, la conversación fluyó fácilmente, con Mateo contando animadamente sobre sus nuevos amigos en la escuela y un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Sin embargo, tanto Roberto como Alejandro podían sentir la tensión subyacente, sabiendo que tenían noticias importantes que compartir. Finalmente, cuando los platos del postre estuvieron vacíos, Alejandro se aclaró la garganta. Roberto, Mateo, comenzó, su tono volviéndose serio. Tenemos algunas actualizaciones sobre su situación legal. Roberto se enderezó en su silla, instintivamente acercando a Mateo hacia sí. Hemos logrado avanzar con la solicitud de custodia, continuó Alejandro. El juez ha programado una audiencia para la próxima semana. Es un paso importante. Sofía tomó la mano de Roberto por encima de la mesa. Esto es bueno, Roberto.
Significa que el sistema está empezando a trabajar a su favor. Roberto asintió lentamente, pero sus ojos revelaban su preocupación. ¿Y Javier? ¿Ha habido alguna noticia de él? Alejandro intercambió una mirada con Sofía antes de responder. Sí, ha habido desarrollos. Javier ha contratado a un bufete de abogados muy poderoso. Están impugnando nuestra solicitud de custodia y han presentado cargos contra ti, Roberto, por presunto secuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo, que había estado jugando con las migajas de su postre, levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo. ¿Van a llevarse a mi tío?, preguntó con voz temblorosa. No, cariño, respondió Sofía rápidamente, rodeando la mesa para abrazar al niño. No dejaremos que eso suceda. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz firme y decidida. Roberto, estos cargos son infundados y lo demostraremos. Tenemos pruebas de los abusos de Javier, testimonios de vecinos y del personal de la escuela anterior de Mateo. No estás solo en esto. Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tal vez deberíamos irnos. Seguir huyendo. No quiero causarles más problemas. No, exclamó Mateo, aferrándose a Sofía. No quiero irme. Aquí tenemos una familia. Sofía acarició el cabello del niño, mirando a Roberto con determinación. Roberto, huir no es la solución. Han estado huyendo durante demasiado tiempo. Es hora de enfrentar esto, de luchar por el futuro que Mateo merece. Alejandro asintió, respaldando las palabras de su esposa. Además, tengo otra noticia. He contactado con una periodista de investigación, Carmen Valdés. Está interesada en exponer la corrupción que ha permitido que hombres como Javier Suárez abusen del sistema durante tanto tiempo. ¿Una periodista?, preguntó Roberto, escéptico. ¿No es peligroso? Carmen es conocida por su integridad y valentía, explicó Alejandro. Ha trabajado en casos similares antes. Cree que tu historia, la historia de Mateo, podría ser el catalizador para un cambio real en cómo se manejan estos casos de abuso y custodia. Mateo, que había estado escuchando atentamente, habló con una madurez sorprendente para su edad. Si contamos nuestra historia, ¿podríamos ayudar a otros niños como yo? Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la compasión del pequeño. Sí, Mateo. Podrías ayudar a muchos niños. Roberto miró a su sobrino, viendo en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. En ese momento, tomó una decisión. Está bien, dijo finalmente. No más huidas. Enfrentaremos esto juntos. Alejandro sonrió, sintiendo un destello de esperanza. Excelente. Mañana nos reuniremos con Carmen. Será el primer paso para sacar toda esta situación a la luz. Mientras la noche avanzaba y la conversación se desviaba hacia temas más ligeros, una sensación de unidad y propósito compartido llenaba la sala. Sin embargo, ninguno de ellos podía ignorar completamente la sombra que se cernía sobre ellos, la amenaza de Javier Suárez y lo que podría hacer cuando se sintiera acorralado. Más tarde, cuando Roberto y Mateo se preparaban para irse, Sofía los detuvo en la puerta. ¿Por qué no se quedan aquí esta noche?, sugirió. Tenemos una habitación de invitados y me sentiría más tranquila sabiéndolo seguros. Roberto quiso protestar, pero la mirada suplicante de Mateo lo detuvo. Está bien, accedió finalmente. Gracias. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente en la habitación de invitados, los adultos se reunieron en la sala, hablando en voz baja sobre los planes para los días venideros. La lucha que se avecinaba sería dura, pero estaban decididos a enfrentarla unidos. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba dentro de esa casa. Pero en algún lugar de esas calles oscuras, Javier Suárez también planeaba su próximo movimiento, determinado a recuperar lo que consideraba suyo, sin importar el costo. La mañana llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sofía preparaba el desayuno en la cocina, mientras Alejandro repasaba sus notas para la reunión con Carmen Valdés, la periodista de investigación. Roberto, que había dormido poco, ayudaba a Mateo a prepararse para la escuela. «¿Tengo que ir hoy, tío?», preguntó Mateo, sus ojos grandes y preocupados. «Quiero estar con ustedes cuando hablen con la señora periodista». Roberto se arrodilló frente a su sobrino, ajustándole el cuello de la camisa del uniforme. «Mateo, es importante que sigas con tu rutina normal. Además, la escuela es el lugar más seguro para ti ahora». El niño asintió, aunque sin mucho entusiasmo. Roberto continuó, su voz suave pero firme: «Prometo contarte todo cuando regreses, ¿de acuerdo?». «De acuerdo», respondió Mateo, abrazando a su tío.
En la cocina, Sofía servía café cuando sonó el timbre. Alejandro fue a abrir, regresando momentos después con una mujer de aspecto decidido y ojos penetrantes. Buenos días a todos, saludó Carmen Valdés, su voz cálida pero profesional. Gracias por recibirme tan temprano. Después de las presentaciones, todos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Mateo, curioso, observaba a la recién llegada mientras mordisqueaba su tostada. Mateo, dijo Sofía gentilmente, es hora de ir a la escuela. Roberto te llevará hoy, ¿está bien? El niño asintió, recogiendo su mochila. Antes de salir, se detuvo junto a Carmen. ¿Va a ayudarnos a contar nuestra historia?, preguntó con una mezcla de timidez y esperanza. Carmen sonrió, conmovida por la franqueza del pequeño. Ese es mi trabajo, Mateo. Haré todo lo posible para que su voz sea escuchada. Una vez que Roberto y Mateo se fueron, la atmósfera en la cocina se volvió más seria. Carmen sacó una grabadora y un bloc de notas. Antes de comenzar, dijo, mirando a Alejandro y Sofía, necesito que entiendan los riesgos. Esta historia podría sacudir muchas estructuras de poder. Javier Suárez no es un hombre que se rinda fácilmente. Alejandro asintió gravemente. Somos conscientes de los peligros, pero creemos que es necesario. Demasiados niños y familias han sufrido en silencio. Carmen comenzó a hacer preguntas, tomando notas detalladas sobre la historia de Mateo y Roberto, los abusos de Javier y cómo el sistema había fallado en protegerlos. Sofía compartió sus observaciones como maestra, describiendo los cambios que había notado en Mateo. Hay algo más que deben saber, dijo Carmen después de una pausa. He estado investigando a Javier Suárez por mi cuenta. Su red de influencias es más extensa de lo que imaginamos. Tiene conexiones en la policía, en el sistema judicial, incluso en el gobierno local. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso para nosotros? Para Mateo. Carmen la miró con determinación. Significa que debemos ser extremadamente cuidadosos. Pero también significa que esta historia podría ser el hilo que deshaga toda una red de corrupción. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Roberto caminaba con Mateo hacia la escuela, sus ojos escaneando constantemente los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Tío, dijo Mateo de repente, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Roberto se detuvo, sorprendido por la pregunta. Se agachó para mirar a Mateo a los ojos. Tu madre siempre estaría orgullosa de ti, Mateo. Eres valiente y fuerte, justo como ella. El niño sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La extraño mucho. Yo también la extraño, respondió Roberto, abrazando a su sobrino. Pero estamos honrando su memoria al luchar por un futuro mejor. Cuando llegaron a la escuela, Sofía ya estaba allí, saludando a los estudiantes en la entrada. Le dio un abrazo especial a Mateo y compartió una mirada significativa con Roberto. Estaré pendiente de él, le aseguró en voz baja. Ve con cuidado. Roberto asintió y, después de una última mirada a Mateo, se dirigió de vuelta a la casa de Sofía y Alejandro. En la oficina de Javier Suárez, el ambiente era tenso. El hombre golpeaba su escritorio con frustración mientras escuchaba el informe de su investigador privado. ¿Cómo es posible que no los hayas localizado aún?, gruñó Javier. Han estado en la misma ciudad todo este tiempo y tú no pudiste encontrarlos. El investigador, un hombre nervioso de mediana edad, sudaba profusamente. Señor Suárez, hemos estado cerca. Sabemos que el niño está en una escuela local, pero... Sin excusas, interrumpió Javier. Quiero a mi hijo de vuelta, ¿entiendes? Usa todos los recursos necesarios. Soborna a quien tengas que sobornar. Pero encuéntralos. Cuando el investigador se fue, Javier se quedó mirando por la ventana de su lujosa oficina. Su rostro, una vez atractivo, estaba marcado por líneas de amargura y rabia. Te encontraré, Mateo, murmuró para sí mismo. Y haré pagar a todos los que intentaron alejarte de mí. De vuelta en la casa de Sofía y Alejandro, la reunión con Carmen Valdés estaba llegando a su fin. La periodista guardaba sus notas, su expresión seria pero determinada. Comenzaré a trabajar en la historia de inmediato, dijo. Pero deben estar preparados. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Alejandro tomó la mano de Sofía, ambos compartiendo una mirada de resolución. Estamos listos, afirmó. Por Mateo, por Roberto, y por todas las familias que han sufrido en silencio. Carmen se levantó para irse, pero antes de salir, se volvió hacia ellos. Una última cosa. A partir de ahora, tengan mucho cuidado.
Javier Suárez no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Protéjanse, y sobre todo, protejan a Mateo. Mientras la puerta se cerraba tras Carmen, Sofía y Alejandro se quedaron en silencio, conscientes de que habían cruzado un punto sin retorno. La batalla que se avecinaba sería la más dura de sus vidas, pero estaban dispuestos a enfrentarla juntos. Afuera, el sol brillaba en un cielo despejado, ajeno al drama que se desarrollaba. En las calles, la gente iba y venía, sin saber que estaban a punto de ser testigos de una historia que sacudiría los cimientos de su comunidad y más allá. Los días que siguieron a la reunión con Carmen Valdés fueron una mezcla de tensa calma y actividad frenética. Alejandro pasaba largas horas en su oficina, preparando la defensa legal de Roberto y recopilando pruebas contra Javier Suárez. Sofía dividía su tiempo entre la escuela, donde mantenía un ojo vigilante sobre Mateo, y ayudar en la investigación. Roberto, por su parte, había comenzado a trabajar en una pequeña cafetería cerca del apartamento. El dueño, un hombre amable llamado Don Miguel, lo había contratado a pesar de su situación incierta, conmovido por su historia y determinación. Una tarde, mientras Roberto limpiaba las mesas después del rush del almuerzo, Don Miguel se le acercó con expresión preocupada. «Roberto», dijo en voz baja, «acaba de venir un hombre preguntando por ti». No me gustó su aspecto. Roberto sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué le dijo?» «Nada», respondió Don Miguel. «Le dije que no conocía a ningún Roberto. Pero ten cuidado, muchacho. Creo que te están buscando». Con manos temblorosas, Roberto sacó su teléfono y llamó a Alejandro. En la escuela, Sofía estaba en medio de una clase cuando notó un auto desconocido estacionado frente al edificio. Un hombre con gafas oscuras permanecía sentado al volante, observando la entrada. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. Disculpándose con sus alumnos, Sofía salió al pasillo y llamó al director. «Señor Ramírez», dijo en cuanto el hombre contestó, «creo que tenemos una situación. ¿Puede venir al salón de 5º grado?» Minutos después, el director Ramírez llegaba con paso apresurado. Sofía le explicó rápidamente sus sospechas. «Entiendo», dijo el director, su rostro serio. «Activaré el protocolo de seguridad. Nadie que no esté autorizado podrá entrar o salir del edificio». Mientras tanto, en la oficina de Carmen Valdés, la periodista trabajaba incansablemente en la historia. Había pasado noches enteras investigando, conectando puntos, descubriendo una red de corrupción que iba mucho más allá de Javier Suárez. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era uno de sus contactos en la policía. «Carmen», dijo la voz al otro lado de la línea, «tienes que tener cuidado. Hay rumores de que Suárez ha contratado a alguien para silenciar el problema». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tan confiable es esta información?» «Muy confiable», respondió su fuente. «Cuídate y advierte a los demás». En casa de Sofía y Alejandro, que se había convertido en el cuartel general no oficial de su pequeño grupo, Alejandro recibía las llamadas de Roberto y Carmen casi simultáneamente. «Esto se está saliendo de control», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Tomó una decisión rápida y comenzó a hacer llamadas. Primero a Sofía, luego a Roberto, y finalmente a Carmen. «Nos reuniremos esta noche», les dijo a todos. «Es hora de tomar medidas drásticas». A medida que el día avanzaba, la tensión en el aire era palpable. En la escuela, Sofía mantenía a Mateo cerca, inventando excusas para que el niño se quedara en su salón durante los recreos. Roberto abandonó su trabajo en la cafetería, agradeciendo profusamente a Don Miguel por su comprensión y ayuda. Cuando finalmente llegó la noche, todos se reunieron en la casa de Sofía y Alejandro. Mateo, sintiendo la gravedad de la situación, permanecía inusualmente callado, pegado al lado de su tío. Carmen fue la última en llegar, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y preocupación. «Tengo noticias», anunció en cuanto entró. «Buenas y malas». Todos se reunieron en la sala de estar, las caras tensas y expectantes. «La buena noticia», comenzó Carmen, «es que tenemos suficiente evidencia para exponer no solo a Javier Suárez, sino a toda una red de corrupción que ha estado protegiendo a personas como él durante años». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, pero fue breve. «La mala noticia», continuó Carmen, su voz volviéndose grave, «es que Suárez lo sabe. Y está dispuesto a todo para evitar que esta historia salga a la luz». Roberto abrazó instintivamente a Mateo, como si pudiera protegerlo de las palabras de Carmen. Alejandro se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. «Entonces tenemos que actuar ahora. No podemos esperar a que Suárez dé el primer golpe». Sofía asintió,
tomando la mano de su esposo. ¿Qué propones? Tengo un plan, dijo Alejandro, mirando a cada uno de los presentes. Pero es arriesgado y necesitaré la cooperación de todos. Mateo, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Yo también quiero ayudar, dijo con voz pequeña pero firme. Es mi historia también, ¿verdad? Roberto miró a su sobrino con una mezcla de orgullo y preocupación. Mateo, esto podría ser peligroso. Lo sé, respondió el niño. Pero mamá siempre decía que debíamos enfrentar nuestros miedos. No quiero seguir huyendo, tío. Un silencio conmovedor siguió a las palabras de Mateo. Finalmente, Carmen sonrió, una sonrisa llena de admiración y determinación. Bien dicho, pequeño, dijo. Creo que acabo de encontrar el corazón de mi historia. Alejandro asintió, su rostro serio pero con un brillo de esperanza en los ojos. Muy bien, entonces. Esto es lo que vamos a hacer. Mientras Alejandro comenzaba a explicar su plan, fuera de la casa, la noche se cernía sobre la ciudad. En algún lugar de esas calles oscuras, Javier Suárez y sus aliados también planeaban su próximo movimiento, ajenos al hecho de que un pequeño grupo de personas valientes estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. La tormenta estaba a punto de desatarse, y nadie sabía con certeza quién quedaría en pie cuando finalmente amainara. El amanecer llegó con una calma engañosa. La ciudad despertaba lentamente, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. En la casa de Sofía y Alejandro, el pequeño grupo se preparaba para poner en marcha su arriesgado plan. Alejandro, con ojeras que delataban una noche sin dormir, repasaba los últimos detalles con Carmen. La periodista había trabajado incansablemente para preparar un reportaje explosivo que expondría no solo los crímenes de Javier Suárez, sino toda la red de corrupción que lo protegía. Recuerda, dijo Alejandro, una vez que publiques esto, no habrá vuelta atrás. Carmen asintió, su rostro una máscara de determinación. Estoy lista. El mundo necesita saber la verdad. En la cocina, Sofía preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, su mente en otro lugar. Roberto y Mateo estaban sentados a la mesa, el niño inusualmente silencioso mientras jugaba con su comida. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Mateo?, preguntó Roberto por enésima vez. Mateo levantó la mirada, sus ojos llenos de una madurez más allá de sus años. Sí, tío. Quiero que papá sepa que ya no le tengo miedo. Roberto sintió una mezcla de orgullo y temor ante las palabras de su sobrino. Sofía se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro del niño. Recuerda, Mateo, dijo suavemente, estaremos contigo en todo momento. El plan era audaz y peligroso. Mateo, acompañado por Roberto y Sofía, se presentaría en la oficina de Javier Suárez. Mientras tanto, Alejandro estaría en el juzgado, presentando una moción de emergencia para la custodia de Mateo, respaldada por toda la evidencia que habían recopilado. Carmen, por su parte, publicaría su reportaje exactamente al mediodía, exponiendo los crímenes de Suárez y sus cómplices al mundo entero. A las 11 de la mañana, el grupo se separó. Alejandro se dirigió al juzgado, sus pasos pesados pero decididos. Carmen regresó a su oficina, lista para presionar el botón que desencadenaría una tormenta mediática. Roberto, Sofía y Mateo se subieron al auto, el silencio entre ellos cargado de tensión y anticipación. Mientras conducían hacia el edificio de oficinas donde trabajaba Javier Suárez, Mateo miraba por la ventana, sus pequeñas manos apretadas en puños. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo Roberto suavemente, mirando a su sobrino por el espejo retrovisor. Mateo asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Lo sé, tío. Ella nos está cuidando. Llegaron al edificio faltando 15 minutos para el mediodía. En el vestíbulo, Roberto se acercó a la recepcionista. Estamos aquí para ver a Javier Suárez, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. La recepcionista los miró con sospecha, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar resonó en el vestíbulo. No es necesario anunciarlos, María. Los estaba esperando. Javier Suárez emergió de un ascensor, su traje impecable contrastando con la dureza de su mirada. Sus ojos se posaron en Mateo, una mezcla de triunfo y algo más oscuro brillando en ellos. Mateo, hijo mío, dijo, extendiendo una mano. Por fin has vuelto a casa. Mateo dio un paso atrás, acercándose más a Roberto y Sofía. Tú no eres mi casa, dijo, su voz pequeña pero firme. Mi familia está aquí. La sonrisa de Javier se congeló, su rostro endureciéndose. Veo que te han llenado la cabeza de tonterías. No importa, pronto arreglaremos eso.
Hizo un gesto y dos hombres de aspecto amenazador aparecieron detrás de él. Llévense al niño, ordenó. Roberto se puso delante de Mateo, mientras Sofía sacaba su teléfono, lista para llamar a la policía. Pero antes de que nadie pudiera moverse, las puertas del edificio se abrieron de golpe. Un grupo de policías entró, liderados por un detective de aspecto serio. Javier Suárez, anunció, está bajo arresto por múltiples cargos de abuso infantil, corrupción y obstrucción de la justicia. La confusión se apoderó del vestíbulo. Javier, con el rostro desencajado por la ira y el shock, intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por los oficiales. «Esto es un error», gritaba mientras lo esposaban. «Soy un ciudadano respetable. Exijo hablar con mi abogado». Mateo observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Roberto lo abrazó con fuerza, mientras Sofía lloraba silenciosamente a su lado. En ese momento, Alejandro entró corriendo al edificio, sin aliento pero con una sonrisa de triunfo en su rostro. «Lo logramos», jadeó. «El juez ha concedido la custodia temporal a Roberto. Y el reportaje de Carmen está en todas partes». Como para confirmar sus palabras, los teléfonos en el vestíbulo comenzaron a sonar frenéticamente. En las pantallas de televisión del lobby, el rostro de Javier Suárez aparecía junto a titulares que hablaban de corrupción y abuso. Mientras los policías se llevaban a Javier, este miró a Mateo una última vez. Por un instante, su máscara de arrogancia se quebró, revelando a un hombre roto y asustado. «Mateo», llamó, su voz casi suplicante. «Hijo». Pero Mateo se limitó a mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de pena y determinación. «Adiós, papá», dijo simplemente, antes de volverse hacia su verdadera familia.